Estimados estudiantes, sean muy bienvenidos a esta presentación sobre el ciclo del examen en su fase preanalítica, dentro del marco de nuestro curso Bioquímica Aplicada en su versión del año 2025. Antes de entrar en detalle, quiero que reflexionemos en lo siguiente. Cada resultado de laboratorio que recibimos y analizamos depende de un proceso que inicia mucho antes de que la muestra llegue al analizador. Esa primera parte del ciclo, que llamamos fase preanalítica, es clave porque aquí ocurren la mayoría de los errores que pueden comprometer la validez de los resultados y, en consecuencia, la calidad de la atención al paciente. En esta sesión vamos a profundizar en qué comprende esta fase, cuáles son sus principales etapas, qué factores debemos controlar y qué impacto tienen los errores preanalíticos en la práctica clínica. Lo que hoy veremos será esencial no solo para comprender cómo asegurar la calidad en el laboratorio clínico, sino que también para dimensionar las responsabilidades que tenemos como futuros profesionales de la salud al momento de solicitar, preparar y manejar exámenes. Cuando hablamos del proceso completo de un examen de laboratorio, es importante reconocer que los errores pueden ocurrir en distintas fases y no todos provienen del análisis técnico en sí. Según estudios clásicos como el de Blevani y Carraro, aproximadamente un 60% de los errores ocurren en la fase preanalítica, es decir, antes de que la muestra entre al equipo automático. Desde la preparación del paciente, la toma de muestra, el transporte y la recepción en el laboratorio. En comparación, solo un 15% de los errores corresponden a la fase analítica, donde interviene el equipamiento y los reactivos, mientras que un 25% ocurre en la fase post-analítica, que incluye la validación, el informe y la entrega de los resultados. Para ilustrarlo, tenemos estas viñetas acá abajo en esta diapositiva. Medir bien no siempre asegura que el resultado sea útil si no consideramos el contexto real. Y lo mismo pasa con las mediciones del laboratorio. Podemos tener exactitud, pero si hubo un error en la fase previa, como una muestra mal identificada, el resultado final pierde validez clínica. Por eso en esta clase pondremos foco en la fase preanalítica porque es donde tenemos la mayor oportunidad de mejorar la calidad y reducir los errores que más afectan al paciente. En esta diapositiva podemos observar de manera esquemática el recorrido completo que sigue una muestra dentro del ciclo del examen. Todo comienza con la indicación médica. Cuando el profesional solicita un análisis en base a los síntomas o a las necesidades de seguimiento del paciente. Luego pasamos a lo que es la toma de muestra, cuando el profesional adecuado aplica las técnicas adecuadas y protocolos estandarizados para evitar errores como la hemólisis o la contaminación. Una vez obtenida la muestra, debe ser correctamente identificada a través generalmente del uso de estos códigos de barra y adicionalmente ser transportada hasta el laboratorio. Aquí se incluyen aspectos logísticos muy importantes, desde el uso de contenedores seguros hasta el control de la temperatura y los tiempos de traslado. Posteriormente entramos en la fase de la automatización e ingreso al sistema, que asegura que la muestra quede registrada con un código único que evita confusiones. Ya en el laboratorio, la fase analítica se apoya en el control de calidad interno y externo y en la tecnología disponible, pero incluso en esta etapa el resultado puede carecer de valor si las fases previas fueron deficientes. Finalmente, se realiza la validación de los resultados, la generación de valores de alerta cuando corresponde, y la interpretación clínica por parte del médico, quien integra estos datos con la historia del paciente para llegar a un diagnóstico y a un tratamiento adecuado. Este esquema nos recuerda que cada etapa es interdependiente y que la calidad del resultado final depende de que todas las fases funcionen correctamente, desde la orden médica hasta la interpretación. En esta diapositiva podemos ver la secuencia del examen, representada desde distintos enfoques, pero todos apuntan a la misma idea. El proceso es continuo e integrado. Comienza con la solicitud del examen, sigue con la obtención de la muestra, su transporte, y luego el procesamiento y conservación, que forman parte de la fase preanalítica.
Más adelante, la fase analítica es donde se realiza la medición propiamente tal bajo condiciones estandarizadas y con controles de calidad tanto internos como externos. Estos controles son fundamentales porque permiten verificar que los equipos, los reactivos y los métodos que estamos utilizando están entregando resultados confiables. Posteriormente entramos a la fase post-analítica, donde los resultados se procesan, se generan los informes de laboratorio y finalmente se entregan los resultados que serán interpretados por el equipo médico. En la parte inferior vemos la definición del proceso como una secuencia en la cual el laboratorio utiliza personal, instrumentos y métodos para transformar una solicitud en un informe clínico. Lo importante aquí es comprender que todas las fases están conectadas. Un error en la fase inicial puede afectar la interpretación final, y un buen control de calidad ayuda a detectar y minimizar estas fallas. En resumen, el ciclo del examen es un engranaje de pasos interdependientes, donde la calidad depende tanto de lo técnico como de lo humano. En esta diapositiva se desglosa con mayor detalle lo que ocurre en cada fase del ciclo del examen. Si miramos el esquema superior, podemos observar que la fase preanalítica comienza con la orden de análisis, continúa con la toma de muestra, su transporte y finaliza en la recepción y procesamiento inicial de la muestra en el laboratorio. Como hemos visto, esta fase concentra la mayor cantidad de errores, por lo que exige protocolos claros y una formación adecuada del personal. En el esquema inferior observamos la continuidad del proceso analítico, que es el momento en que la muestra se analiza directamente con las técnicas de laboratorio, pero es importante recordar que depende de la calidad de la fase previa. Luego, en la fase post-analítica, se incluye la revisión y validación de los resultados y la interpretación clínica, que transforma un número o dato en una herramienta de diagnóstico y tratamiento. Este desglose nos permite visualizar que el ciclo no es simplemente lineal, sino que cada paso depende del anterior y condiciona al siguiente. Uno de los pilares fundamentales en el laboratorio clínico es el aseguramiento de la calidad. Este concepto no se limita a verificar que los equipos funcionen correctamente, sino que abarca todo el ciclo del examen. En esta lista vemos elementos esenciales. Primero, garantizar que se realice el examen correcto, solicitado para responder a la necesidad clínica del paciente. Luego, que se procese la muestra correcta, evitando confusiones de identificación. A esto se suma la importancia de usar el tubo correcto, ya que distintos exámenes requieren distintos aditivos o condiciones de conservación. El paso siguiente es que la muestra sea trasladada correctamente, evitando variaciones de temperatura o de modas que puedan alterar los resultados. Finalmente, debemos asegurarnos de entregar el resultado correcto dirigido a la persona indicada en el tiempo oportuno y con una interpretación adecuada. Cada uno de estos puntos parece sencillo de manera aislada, pero en conjunto forman una cadena de seguridad que protege tanto la validez del examen como la confianza del paciente y del equipo médico en la información entregada. En esta diapositiva entramos de lleno en los requisitos técnicos de la fase preanalítica, específicamente lo que corresponde al formulario de solicitud. Este documento es mucho más que un papel, es el punto de partida que asegura la trazabilidad y confiabilidad de todo el examen. El primer requisito es la identificación única del paciente, que evita confusiones graves entre muestras. También debe incluir la identificación del médico tratante, ya que es él o ella quien tomará decisiones clínicas en base a esos resultados. Otro punto esencial es registrar el tipo de muestra. No es lo mismo procesar sangre, orina o líquido cefalorraquídeo, ya que cada una requiere protocolos distintos. El formulario debe detallar los exámenes solicitados y acompañarse de información demográfica, como edad y sexo, porque muchos valores de referencia cambian según estas variables. Finalmente, debe constatar la fecha y hora de la toma de muestra y la fecha y hora de recepción en el laboratorio, lo que permite evaluar tiempo de transporte y condiciones de conservación.
Un aspecto fundamental de la fase preanalítica es reconocer que no todas las muestras biológicas representan el mismo nivel de riesgo. En esta diapositiva vemos la clasificación de fluidos de bajo riesgo y fluidos de alto riesgo, lo cual es clave para aplicar las medidas de bioseguridad adecuadas. Entre los fluidos de bajo riesgo encontramos la orina, las deposiciones, la saliva, el sudor, las lágrimas y también la secreción nasal, siempre que no exista sangre visible. Estos fluidos en condiciones normales tienen menor probabilidad de transmitir patógenos de alto impacto al personal de salud. Por otro lado, los fluidos de alto riesgo incluyen la sangre, el semen, las secreciones vaginales, el líquido pleural, todos ellos con alta carga de agentes infecciosos potenciales. Además, se considera de alto riesgo el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial, el pericárdico, así como la saliva invasiva con presencia de sangre y los tejidos. Esta clasificación no solo tiene un valor académico, sino que orienta directamente la práctica clínica. Define el uso de guantes, mascarillas, cabinas de bioseguridad y protocolos de desecho de material. En definitiva, conocer el nivel de riesgo de cada fluido es proteger tanto al personal de la salud como al paciente. En esta diapositiva vemos ejemplos claros de lo que no se debe hacer en un laboratorio. Todas estas imágenes representan malas prácticas que ponen en riesgo la seguridad del personal, la validez de los resultados y en última instancia la salud de los pacientes. Por ejemplo, el uso de las pipetas con la boca es una práctica obsoleta y altamente peligrosa porque expone directamente al operador a sustancias químicas o biológicas potencialmente dañinas. Del mismo modo, el uso inadecuado de los guantes, como inflarlos a modo de juego, refleja una falta de cultura de la seguridad. Otro error frecuente es el almacenamiento de los reactivos o muestras junto a alimentos en un refrigerador común, lo que genera riesgos de contaminación cruzada. También es incorrecto el uso de dispositivos electrónicos o hablar por teléfono dentro de áreas de trabajo estériles, ya que esto puede interrumpir la concentración del personal y aumentar la probabilidad de errores. La idea de esta diapositiva es enfatizar que la bioseguridad y la disciplina profesional no son opcionales, son la base del trabajo en el laboratorio. Después de ver ejemplos de malas prácticas, ahora pasamos a lo que sí se debe hacer siempre en el laboratorio, las precauciones estándar. Estas medidas son universales y deben aplicarse sin importar el tipo de muestra o el diagnóstico presunto, porque todos los fluidos biológicos se deben considerar como potencialmente infecciosos hasta que se demuestre lo contrario. El primer punto clave es el lavado de manos. Puede parecer básico, pero es la medida más eficaz para prevenir infecciones cruzadas. Debe realizarse antes y después de cada procedimiento, incluso si usamos guantes. El segundo es el uso de guantes, que nos protegen del contacto directo con sangre, fluidos y sustancias químicas. Sin embargo, no basta con ponérselos, también hay que retirarlos de manera correcta para evitar la contaminación. Finalmente, está el uso de EPP o equipo de protección personal, que incluye mascarillas, lentes de seguridad, pecheras, gorros, cubrecalzados, dependiendo del nivel de riesgo. Estos no solo protegen al trabajador, sino que también garantizan que la muestra no sea contaminada durante el manejo. Esta diapositiva nos recuerda que los riesgos en el laboratorio no son teóricos, sino que son reales y tienen consecuencias graves. En Estados Unidos se han documentado cientos de casos de infecciones adquiridas en el laboratorio, incluyendo, por ejemplo, la brucelosis, la fiebre Q, la fiebre tifoidea y la tuberculosis, con un número importante de muertes asociadas. Incluso se estima que alrededor de 64 casos de infección por VIH ocurren al año vinculados directamente al trabajo en el laboratorio. Si revisamos quiénes se contagian, vemos que no solo el personal del laboratorio está en riesgo. Las estadísticas muestran que enfermeras, médicos, dentistas y personal paramédico también pueden infectarse, porque todos están expuestos al contacto con fluidos biológicos y material contaminado. En cuanto a los tipos de accidentes más frecuentes, destacan las salpicaduras y los pinchazos, que en conjunto representan más de la mitad de los casos. Le siguen los cortes, los rasguños por animales de experimentación e incluso la ingesta accidental de material contaminado.
El mensaje central es que el trabajo en el laboratorio siempre conlleva riesgos, pero con el uso adecuado de medidas de protección, protocolos de bioseguridad y de cultura de prevención, estos riesgos pueden reducirse al mínimo. Finalmente, no podemos olvidar que un aspecto clave de la fase preanalítica y en la bioseguridad en general es la eliminación de los residuos. Cada muestra que procesamos, cada material que utilizamos genera residuos que deben manejarse de acuerdo a las normativas claras, como las establecidas por la Secretaría Regional Ministerial de Salud. En el esquema vemos la clasificación de los residuos de establecimientos de atención de salud, también conocido como REAS. Estos se dividen en varias categorías. Por ejemplo, tenemos los residuos especiales, que incluyen cultivos y muestras almacenadas, sangre y derivados, y residuos de animales, así como también residuos patológicos y cortopunzantes. Están también los residuos reactivos de baja intensidad, los residuos patológicos y los cortopunzantes que requieren de un manejo diferenciado para evitar accidentes. Por otra parte, encontramos los residuos sólidos asimilables que asemejan a los desechos comunes y los residuos peligrosos, como son los inflamables, corrosivos, reactivos o tóxicos, los cuales se subdividen en agudos, crónicos o extrínsecos. El objetivo de esta clasificación es garantizar que cada tipo de residuo tenga un tratamiento y disposición final adecuada, protegiendo no solo a quienes trabajan en el laboratorio, sino también al medio ambiente y a la comunidad. En este sentido, la eliminación de residuos no es un paso secundario, es parte integral de la calidad y la seguridad en todo el ciclo del examen. En esta diapositiva podemos ver ejemplos reales del manejo y almacenamiento de residuos y muestras en un laboratorio clínico. Las imágenes muestran contenedores, bolsas, refrigeradores con distintos tipos de materiales biológicos, lo que nos recuerda la importancia de mantener una organización clara y contribuir con la normativa vigente. Por un lado, observamos los refrigeradores con muestras como orinas, sedimentos o tubos de sangre. Estos deben estar correctamente rotulados y separados según su tipo para evitar confusiones y asegurar la trazabilidad. Una buena práctica es mantener sistemas de codificación por colores y registros digitales que acompañen cada muestra. También vemos las bolsas amarillas de bioseguridad utilizadas para residuos biológicos de riesgo y contenedores rojos para cortopunzantes que impiden accidentes con agujas o material contaminado. El almacenamiento y la eliminación adecuados no solo cumplen con la normativa sanitaria, sino que también previenen la exposición del personal y reducen los riesgos ambientales. Además de los riesgos biológicos, en el laboratorio debemos estar muy atentos a los riesgos químicos, que también pueden comprometer nuestra seguridad y la calidad del trabajo. Una herramienta clave para prevenir accidentes es el etiquetado correcto de los reactivos y las sustancias que utilizamos a diario. En las imágenes vemos distintos ejemplos de etiquetas que indican características críticas de los productos. Sustancias inflamables, corrosivas, tóxicas o peligrosas para el medio ambiente. Estos símbolos son universales y nos advierten de manera inmediata qué precauciones debemos tomar al manipular cada reactivo. El etiquetado no solo protege al trabajador que utiliza el producto en ese momento, sino que también facilita que cualquier persona en el laboratorio pueda identificar el riesgo y actuar de manera adecuada. Por eso es fundamental que los envases estén siempre en buen estado, con las etiquetas visibles y legibles, y nunca se trasvase un químico a un frasco sin rotulación adecuada. Al hablar de los riesgos químicos, no basta con reconocerlos y etiquetarlos. También es fundamental saber cómo segregarlos correctamente una vez que se convierten en residuos. La segregación es el proceso de separar los distintos tipos de desecho desde el mismo momento en que se genera para asegurar su tratamiento y disposición final de manera segura.
En la tabla podemos ver la clasificación según la norma chilena NH 2190. Los residuos especiales se eliminan en contenedores y bolsas de color amarillo con el símbolo de riesgo biológico. Por su parte, los riesgos peligrosos, en cambio, deben segregarse según sus características específicas de inflamabilidad, toxicidad o corrosividad, y no pueden ir en contenedores amarillos, negros ni grises. Por último, encontramos los residuos reactivos de baja intensidad, que tienen su propia codificación y símbolos internacionales de radiación. Las imágenes muestran cómo se aplica en la práctica dentro de un laboratorio. Vemos contenedores amarillos para desechos biológicos, rojos para material peligroso y estaciones de trabajo organizadas con puntos de eliminación cercanos que no solo mejoran la eficiencia del trabajo, sino que también protegen al personal y evitan la mezcla de residuos que podrían generar reacciones químicas o biológicas indeseadas. En esta diapositiva se presenta el concepto de recipiente primario, un elemento básico pero fundamental en la fase preanalítica. Este es el contenedor directo donde se deposita la muestra clínica o producto biológico y su función principal es asegurar el transporte seguro desde el punto de recolección hasta el laboratorio. Los recipientes primarios deben ser adecuados al tipo de muestra, resistentes, estériles y con cierre hermético para evitar derrames o contaminaciones. Además, deben permitir la correcta identificación mediante etiquetas o códigos de barra, lo que garantiza la trazabilidad del examen desde el paciente hasta el resultado final. Algunos ejemplos de recipientes primarios son los tubos de recolección de sangre, que vienen en diferentes colores según el aditivo que contienen, y los frascos estériles, utilizados principalmente para orinas, líquidos biológicos u otro tipo de muestra. En ambos casos, su correcta elección y su uso impacta directamente en la calidad del análisis posterior. De esta manera, podemos concluir que el recipiente primario es el primer eslabón de la cadena de bioseguridad y calidad en el ciclo del examen. Si falla aquí, todo el proceso posterior queda comprometido. En esta diapositiva abordamos un tema práctico muy relevante: el orden de llenado de los tubos de toma de muestra. Este orden no es arbitrario, responde a la necesidad de evitar la contaminación cruzada de aditivos entre los distintos tubos, lo que podría alterar significativamente los resultados de los exámenes. El procedimiento comienza con los frascos de hemocultivo, ya que deben obtenerse en condiciones estériles sin interferencia de anticoagulantes. Luego le siguen los tubos celeste, que contienen citrato de sodio y se utiliza principalmente en pruebas de coagulación. Después se llenan los tubos rojo y amarillo con o sin activadores de la coagulación, usados principalmente en química clínica y banco de sangre, además de serología. A continuación corresponde el uso de los tubos de tapa verde con heparina, seguido del uso de los tubos de tapa lila con ETA, fundamental en hematología. Posteriormente se usan los tubos de tapa blanca, generalmente para hacer determinaciones de carga viral, y los tubos de tapa grises, que contienen oxalato de potasio y fluoruro de sodio, empleados para pruebas de determinación de glucosa. Finalmente, en algunos casos se puede incluir el uso de los tubos de tapa negra, en que se va a utilizar para pruebas específicas como la velocidad de sedimentación eritrocitaria. Este cuadro nos muestra no solo el contenido y el área de uso de cada tubo, sino que también el número de inversiones necesarias después de la toma de muestra, lo cual asegura la correcta mezcla con el aditivo. Recordemos que respetar este orden es esencial para obtener resultados confiables y evitar errores preanalíticos. Ahora bien, en esta diapositiva avanzamos al concepto de recipiente secundario o embalaje de segundo nivel. A diferencia del recipiente primario, que contiene directamente la muestra, este es el contenedor que permite transportarla de manera segura uno o varios recipientes primarios. Su función es doble. Por un lado, proteger las muestras durante el traslado para evitar derrames o daños,
y, por otro lado, brindar una barrera adicional de seguridad frente a la exposición accidental. En la práctica, esto significa que si un tubo de sangre llegara a romperse dentro del recipiente secundario, el líquido quedaría contenido y no se derramaría. Algunos ejemplos de recipientes secundarios son las bolsas de bioseguridad con cierre hermético, los tarros con tapa, los termos para el transporte de muestras a temperatura controlada y otros dispositivos diseñados para asegurar que los recipientes primarios lleguen íntegros al laboratorio. La imagen acá muestra un ejemplo concreto, varios tubos dentro de una bolsa, lo que cumple con la normativa y permite mantener el orden y protección en el transporte. Ahora llegamos al último nivel de seguridad en el transporte de muestras, el recipiente terciario. Este es el contenedor externo, diseñado para transportar uno o más embalajes secundarios y siempre debe contar con una señalética visible de riesgo biológico. A diferencia de los recipientes primarios y secundarios, el terciario cumple la función de proteger todo el conjunto durante el traslado fuera del área inmediata del laboratorio, por ejemplo, en envíos entre centros de salud o desde un consultorio a un hospital. Además, debe ser lo suficientemente resistente como para soportar golpes, caídas o variaciones de temperatura. Algunos ejemplos de recipientes terciarios son las cajas rígidas y los coolers especiales, que permiten mantener condiciones controladas, especialmente en muestras que requieren refrigeración o congelación. La señalización clara en la superficie no es un detalle menor. Asegura que cualquier persona que manipule el contenedor reconozca de inmediato que se trata de material biológico con potencial de riesgo. Con este tercer nivel cerramos la cadena de embalajes. El recipiente primario protege la muestra, el secundario protege al primario y el terciario garantiza seguridad durante el transporte externo. Juntos forman un sistema integral que resguarda tanto la calidad de la muestra como la seguridad de todos quienes intervienen en su manejo. Adicionalmente, cuando hablamos del transporte de muestras biológicas, no basta con utilizar los recipientes primarios, secundarios y terciarios. El recipiente externo, generalmente una caja o cooler, debe estar debidamente etiquetado con información clave que garantice seguridad y trazabilidad. En primer lugar, debe figurar el nombre de la institución responsable del envío, junto con su dirección y teléfono, lo que permite una rápida localización en caso de incidentes. También es necesario incluir una etiqueta de orientación del envío que indique cómo debe manipularse la caja para evitar derrames o daño en las muestras. Otro elemento indispensable es la etiqueta de riesgo biológico, que advierte a cualquier persona que manipule el contenedor sobre el contenido potencialmente peligroso. Finalmente, debe estar claramente visibles las indicaciones ante un accidente, de modo que en caso de un derrame o rotura, se sepa cómo proceder de inmediato para minimizar riesgos. Las imágenes muestran ejemplos prácticos de cajas rotuladas que cumplen con esta exigencia y aseguran que el transporte de muestras se realice bajo condiciones de bioseguridad. En esta diapositiva vemos ejemplos concretos de cómo se deben transportar muestras biológicas en condiciones de bioseguridad. Aquí se utilizan contenedores rígidos diseñados especialmente para garantizar la protección de los tubos y recipientes durante su traslado. Lo primero que llama la atención es la organización interna. Los tubos van separados en soportes plásticos, gradillas o en compartimentos individuales, lo que evita que se golpeen entre sí y se rompan. Además, se incluyen sobres con formularios y documentos clínicos que viajan en el mismo contenedor pero claramente diferenciados de las muestras, asegurando la trazabilidad de cada paciente. Estos contenedores cuentan con tapas seguras y cierres herméticos, lo que previene derrames en caso de accidente. También cumplen con los requisitos de señalética y resistencia que exigen las normativas sanitarias, de manera que cualquier persona que los manipule puede identificar de inmediato que contienen material biológico.
Para ir cerrando este bloque, vemos un ejemplo del transporte externo de muestras biológicas, utilizando coolers o contenedores portátiles. Estos dispositivos son esenciales cuando las muestras deben trasladarse fuera del laboratorio, ya sea entre distintos servicios de salud, hacia laboratorios de referencia o durante estudios clínicos multicéntricos. En las imágenes observamos dos elementos claves. El primero, el uso de coolers rígidos y resistentes que protegen las muestras frente a golpes, caídas y cambios de temperatura. Esto permite mantener condiciones de refrigeración o congelación estables, algo fundamental para preservar la integridad de muchos análisis. Segundo, notamos la presencia de precintos o sellos de seguridad con códigos de barra que aseguran que el contenedor no sea abierto de manera indebida durante el traslado. Esto garantiza que la cadena de custodia y refuerza la trazabilidad del proceso. Además, se acompaña de documentación externa visible que incluye los datos de envío y las advertencias de riesgo biológico. En esta diapositiva vemos ejemplos de embalajes certificados para el transporte de muestras biológicas, los cuales cumplen con normativas internacionales de bioseguridad. Estos sistemas están diseñados para garantizar que en caso de accidente, durante el transporte, el material quede contenido y no represente un riesgo para las personas ni para el medio ambiente. Acá a la izquierda observamos un biopack que incluye un recipiente plástico resistente con tapa hermética y una caja externa de cartón reforzado con los símbolos internacionales de riesgo biológico e indicaciones de manipulación. Este tipo de embalaje cumple con las regulaciones de Naciones Unidas para sustancias infecciosas. A la derecha observamos un bolso isotérmico con compartimentos internos que permite transportar varias muestras de forma organizada, manteniendo la temperatura adecuada y evitando el contacto entre recipientes. Este tipo de solución es especialmente útil para envíos rutinarios en la red asistencial. La clave aquí es comprender que el transporte de material biológico no puede improvisarse. Debe realizarse con contenedores certificados que ofrezcan triple protección, incluyendo recipiente primario, secundario y terciario, y que siempre cuenten con señalética visible de riesgo. De esta manera se asegura no solo la calidad de la muestra, sino también la bioseguridad en todo el proceso. En esta diapositiva podemos observar dos aspectos fundamentales del transporte seguro de muestras biológicas: el embalaje certificado y el control de temperatura. A la izquierda observamos un esquema de un contenedor de transporte que cumple con la normativa internacional UN 3373 para sustancias biológicas de categoría B. Este sistema está compuesto por varias capas: el recipiente primario, el secundario y el terciario externo con señalización de riesgo, lo que constituye el conocido sistema de triple embalaje. Cada elemento está diseñado para garantizar que en caso de accidente, la muestra quede contenida y no genere exposición al entorno. A la derecha vemos un registro gráfico de la temperatura durante varios días. Este tipo de monitoreo es esencial cuando las muestras deben mantenerse refrigeradas o congeladas para preservar su viabilidad. Un simple desvío de la temperatura recomendada puede invalidar un resultado, por lo que el control y la trazabilidad de las condiciones de transporte son tan importantes como la manipulación dentro del laboratorio. En resumen, el transporte de muestras no se limita a mover un contenedor de un lugar a otro. Implica usar bioseguridad, trazabilidad y estabilidad de las condiciones para que los resultados sean confiables y clínicamente útiles. Un aspecto sencillo pero crítico en el transporte de muestras es la orientación de los tubos. La recomendación internacional es que los tubos se mantengan siempre en posición vertical, con el tapón hacia arriba. ¿Por qué es tan importante? Porque esta orientación disminuye el riesgo de fugas o derrames en caso de que el tapón esté defectuoso o no esté cerrado con la presión adecuada. Además, evita que el contenido entre en contacto constante con la tapa, lo que podría generar contaminación o dificultar la apertura segura en el laboratorio. En la imagen podemos observar un ejemplo práctico de un contenedor donde los tubos están dispuestos de forma ordenada en posición vertical y con soportes o gradillas adecuados para que evitan el movimiento excesivo durante el transporte. Este tipo de organización no solo mejora la bioseguridad, sino que también facilita la trazabilidad y clasificación de las muestras al momento de recibirlas en el laboratorio.
En esta diapositiva abordamos un tema muy importante, las no conformidades en el manejo de muestras. Aunque se implementen todos los protocolos, siempre existe la posibilidad de que algunas muestras no sean aptas para su análisis o incluso se pierdan en el proceso. Primero tenemos las muestras rechazadas, que son aquellas que no cumplen con los criterios básicos, como volumen insuficiente, tubo incorrecto o falta de datos en la solicitud. Aceptar este tipo de muestras significaría comprometer la validez de los resultados. En segundo lugar, están las muestras perdidas, que pueden extraviarse en el transporte, derramarse por fallas en el embalaje o simplemente perderse sus condiciones de conservación. Estos errores generan retrasos en la atención del paciente y costos adicionales al sistema de salud. Por último, está la confirmación de los valores. Cuando un resultado no es concordante con la condición clínica del paciente, el laboratorio debe verificar nuevamente el análisis y, si es necesario, solicitar una nueva muestra. Esto asegura que los resultados entregados sean confiables y clínicamente útiles. Para terminar con el tema de las muestras no conformes, veamos ejemplos concretos de muestras que deben ser rechazadas. Entre las más frecuentes están las muestras coaguladas, cuando deberían estar en un tubo con anticoagulante, o las que llegan derramadas por problemas de cierre. También encontramos las muestras escasas, en las que el volumen dentro del tubo no es suficiente para realizar un análisis, y las extraviadas, que se pierden en el trayecto desde la toma de muestra hasta el laboratorio. Un problema habitual son las muestras hemolizadas, donde la ruptura de los glóbulos rojos altera parámetros como el potasio o la LDH, y las lipémicas, que presentan un exceso de lípidos y afectan la precisión de varios ensayos. A esto se suman los errores en el material, tubos quebrados, muestras sin rotulación o aquellas en las que no se mantiene la proporción correcta entre sangre y anticoagulante, lo que invalida completamente el resultado. La imagen nos muestra un ejemplo claro de estas situaciones. Los tubos evidencian problemas de calidad en la muestra, lo que obliga al laboratorio a rechazarlas. Esto refuerza la idea de que el cuidado en la fase preanalítica es esencial para asegurar la calidad de todo el proceso diagnóstico. En esta diapositiva vemos ejemplos reales de muestras que no cumplen con criterios de aceptación en el laboratorio. A la izquierda observamos tubos con volúmenes irregulares y con separación inadecuada del suero o plasma, lo que puede deberse a errores en la centrifugación o en la proporción sangre anticoagulante. Estas condiciones afectan directamente la calidad del análisis. En el centro observamos 3 frascos de orina que muestran problemas comunes: contaminación, insuficiencia de volumen y presencia de sangre. Estas situaciones son incompatibles con el procesamiento confiable y obligan al rechazo de la muestra, siempre y cuando no estén reflejando el verdadero estado del paciente. Si nos encontramos con este tipo de muestras y la información clínica es concordante con lo que deberíamos ver en las muestras, estas tipos de muestras no deberían ser rechazadas, ya que representan el estado fisiológico actual del paciente. En esta imagen a la derecha observamos un tubo con hemólisis evidente, reconocible por el color rojizo del suero. La hemólisis altera parámetros bioquímicos clave como la concentración del potasio, de la lactato deshidrogenasa o enzimas hepáticas, por lo que este tipo de muestra no puede ser validada para entregar resultados. En conclusión, estos ejemplos refuerzan la importancia del control en la fase preanalítica. Una muestra mal tomada, mal conservada o mal transportada no solo invalida el examen, sino que también retrasa el diagnóstico y puede poner en riesgo la seguridad del paciente. Para finalizar, analizamos cómo las interferencias endógenas afectan la calidad de los resultados de laboratorio. El gráfico nos muestra la absorción de la luz en diferentes longitudes de onda, comparando los 3 interferentes principales: la hemólisis, la lipemia y la ictericia. En amarillo vemos la curva de la hemólisis,
que se produce por la ruptura de los glóbulos rojos. Este fenómeno libera hemoglobina, la cual interfiere en el espectro visible y puede alterar la medición de múltiples analitos. En gris se muestra la lipemia, caracterizada por un exceso de partículas lipídicas que generan turbidez en la muestra. Este efecto dispersa la luz y compromete especialmente parámetros bioquímicos enzimáticos y electrolitos. En verde aparece la curva de la ictericia, debido al aumento de la bilirrubina en sangre. Este pigmento interfiere sobre todo en longitudes de onda más cortas, afectando pruebas que dependen de la detección espectrofotométrica. Finalmente, la curva discontinua podemos observar que representa la determinación de NADH, un cofactor utilizado en varias reacciones bioquímicas que sirve como referencia. Comparando las curvas vemos claramente cómo estos interferentes pueden superponerse y distorsionar la señal real del analito que queremos medir. Este ejemplo resume la importancia de detectar y reportar las interferencias, en que no basta con procesar una muestra, sino que debemos garantizar que lo que se informa realmente corresponde a la condición clínica del paciente. En esta diapositiva abordamos la hemólisis, uno de los principales problemas de la fase preanalítica. La hemólisis se define como la ruptura de los glóbulos rojos, lo que provoca la liberación de sus componentes externos, especialmente la hemoglobina, hacia el plasma o suero. En la imagen superior vemos los distintos tubos con diferente grado de hemólisis, medidos en gramos por litro de hemoglobina libre. El color va desde un tono ligeramente rosado hasta un rojo intenso, a medida que aumenta la concentración de hemoglobina libre. Esto nos permite reconocer visualmente cuando una muestra ya no es apta para análisis confiables. La hemólisis puede originarse por múltiples causas, como una venopunción traumática, el uso de agujas de calibre inadecuado, la agitación excesiva de la muestra o incluso una conservación y transporte inadecuado. El impacto clínico es enorme, ya que la hemoglobina libre interfiere en pruebas de bioquímica clínica, coagulación y electrolitos, generando falsos aumentos o disminuciones que pueden llevar a un diagnóstico equivocado. Por eso, en el laboratorio es fundamental identificar la hemólisis y, cuando corresponde, rechazar la muestra y solicitar una nueva, garantizando así que el resultado final sea seguro y útil para el paciente. En esta diapositiva podemos ver de forma práctica el impacto de la hemólisis en los resultados del laboratorio. Al centro se observan dos tubos. A la izquierda vemos una muestra visiblemente hemolizada, y a la derecha se observa una muestra nueva y adecuada. Si comparamos los valores reportados, la diferencia es evidente. La muestra hemolizada, el potasio aparece en 6 milimol por litro, lo que podría interpretarse como una hiperpotasemia grave. Sin embargo, en la muestra correcta, el valor es de 4 milimol por litro, dentro de los rangos normales. Lo mismo ocurre con la LDH, que se eleva artificialmente a 541 unidades por litro en la muestra hemolizada, mientras que en la muestra válida es de solo 241 unidades por litro. También vemos incrementos falsos en el fósforo y descensos aparentes en el calcio, todos ellos alterados por la liberación de componentes intracelulares tras la ruptura de los glóbulos rojos. En contraste, la creatinina aparece más baja en la primera muestra, lo que podría generar confusión diagnóstica. Estos ejemplos nos demuestran que la hemólisis no solo afecta el aspecto visual de la muestra, sino que puede inducir a diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados si no es detectada a tiempo. Por eso es fundamental capacitar al personal en la correcta obtención, manipulación y transporte de muestras y establecer protocolos claros para el rechazo y repetición en caso de hemólisis o alguna otra interferencia. En esta diapositiva observamos cómo la dieta del paciente puede influir en el aspecto de las muestras sanguíneas y por tanto en la calidad de los resultados del laboratorio. A la izquierda observamos un plasma de color amarillo translúcido que corresponde a una muestra normal. En contraste, a la derecha se observa una muestra con un aspecto blanquecino y turbio, lo que denominamos lipemia. Esto ocurre cuando en la sangre circula un exceso de triglicéridos o lípidos, algo que puede suceder si el paciente no respeta el ayuno indicado antes de la toma de muestra. La lipemia no es solo un problema estético,
Esta turbidez interfiere con muchos métodos analíticos, especialmente los que dependen de espectrofotometría, generando resultados falsamente alterados en parámetros como el colesterol, la glucosa y las enzimas. Este ejemplo nos recuerda la importancia de educar al paciente, explicar con claridad las condiciones previas a la toma de muestra. Por ejemplo, ayunar al menos 8 a 12 horas es una medida simple que puede evitar errores diagnósticos costosos y retrasos en la atención clínica. En esta diapositiva se nos plantea una pregunta clave. ¿Cuál es el error? Si observamos la primera imagen, vemos jeringas con sangre usadas que están sobre una superficie sin ningún tipo de contenedor de seguridad. Esto representa un alto riesgo de accidentes cortopunzantes y exposición biológica para el personal de la salud. La segunda imagen muestra un basurero amarillo, pero sin tapa y sin sistema de cierre seguro. Esto es un error porque los residuos biológicos y cortopunzantes deben depositarse en contenedores rígidos, claramente rotulados y que no permitan el acceso accidental ni el derrame de material contaminado. Finalmente, en la tercera imagen aparece un basurero de residuos comunes. El error aquí sería disponer material biológico o cortopunzante en este tipo de contenedores, lo que rompe la segregación de residuos y expone tanto al personal de limpieza como al medio ambiente. El error en todas estas situaciones es la inadecuada disposición del material contaminado, lo que demuestra la importancia de capacitar y fiscalizar constantemente las prácticas de bioseguridad. Aquí repetimos y vemos el orden correcto de llenado de los tubos de muestra, un aspecto crítico para garantizar la confiabilidad de los resultados de laboratorio. El proceso comienza siempre con los frascos de hemocultivo, ya que cualquier contaminación bacteriana de la piel o de la sangre podría alterar un diagnóstico. Luego se continúa con los tubos de citrato usados en pruebas de coagulación, porque cualquier contaminación con otro aditivo modificaría los tiempos de coagulación. Luego se llenan los tubos rojos y amarillos que contienen gel separador o no tienen anticoagulante, seguidos de los tubos verde con heparina esenciales para pruebas en plasma. Posteriormente se utilizan los tubos lila con EDTA, indispensables en hematología y banco de sangre. Luego podemos encontrar los tubos con tapa blanca, que presentan G separador y EDTA dipotásico para determinaciones de carga viral. Y luego encontramos los tubos de tapa gris que contienen oxalato de potasio y fluoruro de sodio, que se usan para pruebas de determinación de glucosa y lactato. Finalmente, y no incluido en este esquema, podríamos incluir los tubos de tapa negro que se utilizan para pruebas especiales como la VHS. Es importante recordar que cada tubo debe invertirse un número determinado de veces, entre 3 a 10 veces, según el aditivo, para asegurar una mezcla correcta y evitar errores en el análisis. Uno de los aspectos claves es la gestión de la calidad del laboratorio, y esta se asocia a la presencia y existencia de un manual de toma de muestras y el registro de los rechazos. El manual, como el que aquí se muestra, elaborado por el Ministerio de Salud, reúne todas las normas y procedimientos que deben seguirse en la obtención, transporte y procesamiento de las muestras. Su objetivo es estandarizar las prácticas, asegurar la trazabilidad y minimizar los errores que puedan comprometer la validez de los resultados. Y debajo observamos una tabla utilizada para el registro de las muestras rechazadas. Este registro incluye datos como la fecha y hora, el nombre del paciente, el tipo de examen solicitado, la causa de rechazo, la persona responsable y la situación de cierre. Es decir, si se solicitó una segunda muestra o si el examen debió anularse. Este sistema de trazabilidad no solo permite identificar los errores más frecuentes, como tubos mal rotulados, muestras coaguladas o extraviadas, sino que también sirve para implementar medidas correctivas y capacitación al personal.
En esta diapositiva se nos presenta un ejemplo de una plantilla digital del manual de toma de muestras, la cual es una herramienta moderna que estandariza y organiza toda la información necesaria sobre cada examen que se procesa en el laboratorio. En la parte superior se incluyen datos básicos como el código del examen, el nombre, el laboratorio que los procesa y los tiempos de entrega de los resultados. Esto permite que tanto el personal clínico como el de laboratorio tengan claridad sobre los plazos y la trazabilidad de los procesos. Luego se detallan aspectos claves como la preparación del paciente, el tipo de muestra requerida y, muy importante, la estabilidad de la muestra según condiciones de almacenamiento, a temperatura ambiente, refrigerada o congelada. Esta información es fundamental para garantizar la calidad de la muestra se conserve hasta su procesamiento. También se especifican las condiciones de envío tanto dentro de Santiago como desde regiones, y se aclara que solo pueden aceptarse muestras cuyo tiempo de traslado respete la estabilidad definida. Y finalmente se incorporan detalles técnicos como el método utilizado, intervalos de referencia, valores de alerta, parámetros de desempeño y adicionalmente de información clínica y de referencias bibliográficas. Esta plantilla digital representa un gran avance porque facilita la estandarización y minimiza errores y asegura que todos los profesionales involucrados manejen criterios unificados para la correcta toma y transporte de muestras. Para ir cerrando este apartado, es fundamental destacar los indicadores de calidad preanalíticos que nos permiten medir y mejorar constantemente la eficiencia del proceso. En primer lugar está el porcentaje de muestras rechazadas, que refleja cuántas no cumplen con criterios establecidos, ya sea por problemas en la recolección, identificación o transporte. Luego, el segundo punto clave es el porcentaje de contaminación de urocultivos, que nos muestra si el procedimiento de toma de muestra fue correcto y si se respetaron las condiciones de asepsia. También es importante evaluar la satisfacción del paciente ambulatorio, porque la calidad no se limita al resultado del examen, sino que también incluye la experiencia del paciente durante el proceso de toma de muestra. Otro indicador esencial es el cumplimiento del lavado de manos por parte del personal, una de las medidas más simples y a la vez más efectivas para garantizar la seguridad en el laboratorio. Asimismo, se mide la concordancia entre el examen solicitado y el examen realmente realizado, asegurando que la orden médica se ejecute correctamente y sin errores de procesamiento. Finalmente está el porcentaje de cumplimiento de los tiempos de traslado, lo que asegura que las muestras lleguen a los laboratorios en las condiciones necesarias para mantener su integridad. Para concluir esta presentación, es importante recordar que todo el proceso de toma de muestra y manejo de las muestras clínicas no se limita únicamente a la técnica, sino que también constituye un sistema integrado de calidad y de seguridad. Las medidas de bioseguridad, como el uso de precauciones estándar, la correcta eliminación de residuos y la gestión de residuos químicos y biológicos, no solo protegen al trabajador de la salud, sino que también al paciente y a la comunidad. La implementación rigurosa de estas prácticas reduce accidentes, evita infecciones adquiridas en el laboratorio y asegura un entorno de trabajo seguro. Al mismo tiempo, la estandarización de los procesos y los procedimientos, desde el uso de recipientes primarios, secundarios y terciarios, hasta el orden correcto de llenado de tubo y las condiciones de transporte, garantiza que las muestras conserven su integridad. Un error en esta etapa puede afectar la validez del resultado y, en consecuencia, las decisiones clínicas. Finalmente, los indicadores preanalíticos nos permiten evaluar objetivamente el desempeño del laboratorio, desde el porcentaje de muestras rechazadas o contaminadas hasta el cumplimiento en tiempo de traslado y la satisfacción del paciente. Estos indicadores son la base para implementar mejoras continuas, reduciendo la variabilidad y aumentando la confiabilidad de los resultados. En resumen, la calidad en el laboratorio comienza mucho antes del análisis. Inicia la toma de muestra, el manejo y el transporte de la muestra. Una correcta aplicación de las normas de bioseguridad, una estandarización estricta y una evaluación constante mediante indicadores de calidad son los pilares que garantizan resultados confiables y, sobre todo, la seguridad del paciente. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de esta presentación enfocada en la fase preanalítica del ciclo del examen. Si les surge alguna duda o consulta,
por favor, disponen de nuestros correos para contactarse y nosotros trataremos de solucionar sus dudas a la brevedad. Les deseo que tengan un muy buen día y nos estamos viendo en una próxima instancia. Muchas gracias.